Bien, el primer tema que vamos a abordar es un tema muy delicado, esperamos no herir susceptibilidades, pero es muy importante que abordemos el tema de la violencia obstétrica, que de repente no hemos escuchado siquiera alguna vez hablar de la misma. En nuestro país, si revisamos, por ejemplo, la ley de violencia contra la mujer, que es la ley 30.364, se aborda como que la violencia es cualquier acto o omisión que cause una lesión, un sufrimiento, un maltrato a la víctima. Pero digamos que no se ha establecido concretamente como una manifestación de esa violencia, la violencia obstétrica. Pero sí lo tenemos en el Plan Nacional de Violencia, por favor la siguiente. En el Plan Nacional contra la Violencia de Género, el Estado sí lo ha reconocido, ya ha reconocido como una forma de, una manifestación de violencia, la violencia que se da cuando hay actos de violencia por parte del personal de salud con relación a los procesos reproductivos y que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de la medicalización, o sea, de dar medicinas cuando de repente no se requiere, o de patologización de los procesos naturales, cuando se entiende, por ejemplo, que el embarazo es una enfermedad y que por lo tanto la mujer está enferma y solamente tiene que hacer o tener obediencia a lo que le dice el médico y no de repente ser escuchada como protagonista de su propio embarazo. Lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Toda esta situación impacta negativamente en la calidad de la vida de las mujeres. Entonces, parecería un poco confusa la redacción, pero si lo tomamos en términos sencillos, diríamos que la violencia obstétrica es el maltrato que reciben las mujeres cuando están embarazadas, cuando van a dar a luz o en la etapa del posparto. ¿Ya? En nuestro país es lo que encontramos en las leyes, en los documentos, en un plan. Ya digo que ley no tenemos, pero sí está aquí en el plan. A nivel de la región, la siguiente por favor. En Argentina hace algunos años que sí está establecida una ley. Esa ley se llama del parto humanizado. Y en esta ley la definición de lo que es violencia obstétrica es más o menos la misma que tenemos nosotros. Y por lo tanto, lo que podríamos decir en la otra cara, porque estamos diciendo acá qué es lo que es violencia. Entonces, para que no haya violencia, ¿qué es lo que se debería dar? Lo que se debería dar es un trato adecuado a la mujer que está embarazada cuando está dando a luz o cuando está en el posparto. Que la mujer tenga derecho a la intimidad. Por ejemplo, cuando está por dar a luz y de pronto está ya echada y se le pide o se le exige a veces que esté ya con las piernas abiertas, vamos a hablar en términos crudos pero reales, y de pronto entran los estudiantes, los que están siguiendo sus internados, y de pronto es uno y es otro que entran y salen y la mujer no tiene derecho a su intimidad. O que de repente, teniendo la necesidad de ser acudida con analgésicos, se le exija que continúe soportando los dolores, porque así es esto y la mujer tiene que soportar esto y no importa si la mujer está dando de gritos, ¿no? De repente en las empresas privadas, más bien lo que sí se pone inmediatamente es el analgésico y de repente la cesárea como elementos para eliminar ese dolor y para terminar rápido con el parto, porque claro, eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Entonces nos damos con la situación, con la dicotomía que a veces en los centros de salud públicos de repente se requiere una cesárea, pero
se espera hasta el final de los finales para llevarla a cabo por todo lo que implica. En las instituciones privadas, más bien por el contrario, a veces no se requiere la cesárea, pero sin embargo sí se hace, rapidísimo, en casos que no hay necesidad. Otro tema, por ejemplo, es la posición para dar a luz. En muchas comunidades y dentro de nuestro país, la posición en la que mujeres daban a luz era la vertical o en cuclillas. Aquí hemos adoptado una posición diferente y si por A o B la mujer quisiera dar a luz en posición vertical, eso no se acepta, ¿no? Eso no se acepta. Y son elementos que los hemos tenido como parte de reglas de los hospitales y de repente no nos hemos puesto a pensar que en estas disposiciones va de la mano, sí, un componente de violencia contra la mujer. Porque estamos sintiéndonos los médicos y el personal de salud en general como los únicos que podemos decidir por la mujer. Pero en realidad quien es la protagonista es la mujer, y de su parto es ella, del embarazo y de su parto y del posparto. Otra situación es que de pronto da a luz y no se le permite tener al bebé inmediatamente. Si no pueden pasar, hay algunos estudios que dicen que hasta 14 horas y a veces más, hasta que el niño o la niña pueda ser amamantado. Pero esto no es que algo que se me haya ocurrido a mí, está reportado científicamente, médicamente, y como les decía, hay países como Argentina que ya lo tienen en su ley. También pasemos por favor, en Venezuela, fíjense, bueno, ahorita Venezuela está tan mal, ¿no? Pero en el año 2014, ellos ya tenían esa preocupación. Y entonces también consignaron en su ley de reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, considerar el tema de la violencia obstétrica. ¿Y qué decían ellos? ¿O qué dicen? Que es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa, y prácticamente repite también lo que dice la ley en Argentina y lo que nosotros estamos diciendo en el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género. ¿Y por qué decimos violencia de género? En este caso, porque es una violencia que se dirige específicamente a las mujeres y niñas, ¿no? Mujeres y niñas, adolescentes, en este periodo que hemos señalado de el embarazo, el parto y el posparto. Aquí lo que sí se agrega es que toda esta situación trae consigo la pérdida de la autonomía y capacidad de decidir libremente la mujer respecto a lo que va a suceder con su cuerpo y con el ejercicio de sus propios derechos reproductivos al momento de dar a luz. La anterior, por favor, un minuto. Miren, ahí podemos leer en la diapositiva los actos constitutivos de violencia obstétrica que se están trabajando a nivel de la región. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas cuando hay la posibilidad del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de alteración sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer, practicar el parto por vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural como son los ejemplos que hemos estado dando. La siguiente, por favor, esa ya la vimos, la siguiente. Ahora, la Organización Mundial de la Salud también ha tocado ya este tema. O sea, esta es una preocupación a nivel internacional. Y fíjense, para la Organización Mundial de la Salud lo ha dividido en 5 categorías. Entonces, la primera
En la primera se señala la práctica excesiva de la cesárea. El rasurado del pubis también, fíjense, para la Organización Mundial de la Salud, el rasurado del pubis también es una violencia contra la mujer. Estos enemas evacuantes, cortes quirúrgicos para agrandar la vagina cuando no es necesario, revisiones de la cavidad uterina, separación del bebé de su madre en los primeros minutos de vida, imponer horarios de lactancia y limitaciones en el trabajo de parto. Como ustedes están viendo, prácticamente en todas las legislaciones, en la nuestra y en la Organización Mundial de la Salud, se está detallando los casos en los que se comete este tipo de violencia de género, que es la violencia obstétrica. Acá lo que podríamos mencionar, por ejemplo, es que la posibilidad, dice ahí, separación del bebé en los primeros minutos de vida, ¿no? Imponer y limitaciones en el trabajo de parto. A ver, vayamos a lo último, porque no vamos a poder dar ejemplos de cada uno de las situaciones porque tenemos poco tiempo. Pero limitaciones en el trabajo de parto que podríamos considerar que la mujer enfrenta sola, sobre todo en los servicios de salud público, enfrenta sola el hecho del nacimiento. Cuando es un periodo en el que la mujer más necesita de una compañía, más necesita de alguien que la auxilie, que la ayude, que la comprenda. Porque está pasando un momento trascendental, está trayendo a la vida a un ser humano. Y por eso es que antiguamente los partos se producían en los hogares, en las casas, con el apoyo de las comadronas, de las parteras, pero rodeada de los miembros de la familia, o sea, por lo general mujeres, ¿no? Esto, de alguna manera, en lo particular, en lo privado, hoy se permite la presencia de la pareja, ¿no? A nivel del sector público, tengo conocimiento que en algunos casos también se permite que esté presente al momento del parto, pero no sé si en todos los casos. Acá sí, ¿no? Entonces, esos son avances, porque no es posible tener a una mujer en un solo cuarto de repente, esperando que llegue el mismísimo momento del alumbramiento, con todos los dolores y sola, prácticamente abandonada. Por eso es que debemos analizar esta situación si por A o B ustedes conocen de otros centros de salud que aún mantengan esa prohibición, tienen que revisar sus reglas, sus reglamentos, las disposiciones sobre esta materia. La siguiente, humillaciones y maltratos efectuados por el personal de salud que se reflejan en frases de sometimiento y humillación, así como la exposición constante de los genitales femeninos durante las exploraciones vaginales. Ya decíamos que han habido casos, y hemos conocido, de este trato humillante a las mujeres, cuando, por ejemplo, estaban absolutamente aquejadas con los dolores del alumbramiento y de pronto al pedir un auxilio o una ayuda al personal de salud y a veces a otras mujeres, la respuesta ha sido, no, ahora sí te quejas, pero no te quejabas, vamos a hablarlo crudamente, cuando abrías las piernas, ¿no? Entonces, acá no vas a venir a hacer escándalos, acá tú te tienes que aguantar, no solamente porque es una obligación de la mujer madre tener que soportar todo, sino porque si no te callas, te vamos a, qué sé yo. Les traigo un caso en el que la mordaza, le pusieron gasas en la boca, un caso no de nuestro país, pero que significa un maltrato, un trato que afecta la dignidad de la mujer, un trato humillante, denigrante.
y peor aún si viene de otra mujer que de repente también ha sido madre y que sabe perfectamente lo que uno pasa. Entonces ahí tenemos el tema del sometimiento, humillación. La exposición constante de los genitales femeninos, decíamos, ¿no? Prácticamente como si no existiéramos, mostrando los órganos genitales y sin que a nadie le importe y de repente teniendo la introducción de los dedos para ver la dilatación por uno, luego por otro y luego por otro y así sucesivamente. Entonces, todas esas son situaciones que debemos analizar para que no se repitan, porque eso constituye violencia obstétrica. Otro supuesto, procedimientos obstétricos realizados para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y residentes médicos, ya que comúnmente se llevan a cabo sin autorización de las mujeres. Se les podría preguntar a las mujeres si están dispuestas a ser, digamos, auscultadas por los residentes médicos o por los estudiantes, pero no sin su autorización, porque además en la Ley General de Salud establece claramente que esto no se puede hacer sin el consentimiento de las mujeres, y sin embargo también se hace, ¿no? Siguiente. Diseños de presupuesto y espacios de atención materna desde una mirada masculina, sin que intervengan la planeación y las consideraciones de mujeres expertas. Esto está relacionado a la provisión de espacios donde se encuentra la mujer mientras está para dar a luz, ¿no? Que de repente no solamente hay una, hay dos, hay tres, hay hacinamiento de mujeres que se encuentran en la misma situación, sin tener en cuenta que esos espacios reducidos simplemente contribuyen a la violencia contra las mujeres también. Maltrato cultural y social en salud reproductiva. Hay mujeres de comunidades que tienen sus propias costumbres, sus prácticas ancestrales, y eso muchas veces, es más, algunas no saben ni el castellano, y eso no se respeta. Entonces, todo esto tiene que ser analizado, comprendido, y en estos casos, por lo menos, encontrar la recepción, poder nosotros sensibilizar en estas problemáticas para que estas mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad también por razón de etnia, tengan el acceso a la justicia y el acceso al derecho a la salud, a la cual todos y todas tenemos derecho. La siguiente. El director del hospital señala que el año pasado han habido 20.000 nacimientos, 22.000. Ahorita vamos a ir a los casos de las adolescentes madres que han dado luz aquí en la maternidad. Pero previamente miremos este registro del Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, que indica que a marzo de este año hay 1.185 casos de violencia sexual contra las adolescentes, que las han contado de 0 a 17 años. Ahora la siguiente. 1.185 casos de violencia sexual contra las adolescentes. Siguiente, por favor. Aquí, al 2016, tenemos, miren, solamente en niñas de 10 a 13 años, niñas que están dejando de serlo, ¿no? 33 casos de embarazos. Quiere decir que esos 33 casos de esa edad es violencia sexual sí o sí, por la edad. Salvo que haya alguna situación en la que la pareja sea un jovencito de 15 años y que tendríamos que analizar. Pero en la mayoría de los casos, el personal de salud debe saber que cuando estamos enfrentándonos a embarazos de niñas o adolescentes, hay un alto riesgo de que ese embarazo sea fruto de una violación sexual. Y en nuestro medio, el embarazo de adolescentes y niñas, lamentablemente,
y por lo general son cometidos por miembros del entorno familiar. Y creo allí que el personal de salud tiene una obligación muy grande de poner en conocimiento de la autoridad si sospecha que hay una violación sexual de por medio. Y eso con un adecuado abordaje desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista del médico tratante. Es posible conocer cuando nota que hay un embarazo no deseado, cuando hay traumas de por medio, cuando la adolescente de repente se ha querido practicar un aborto, o de repente hay un aborto. Y cuando hay un aborto, a veces el médico más bien violenta más a la adolescente porque cree que ha tomado esa decisión sin darse cuenta del contexto. O sea, hay mucho por trabajar en esta problemática de las niñas y adolescentes embarazadas que tienen como pasado, por lo general, repito, un hecho de violencia familiar o de violencia sexual. Partos de 14 a 16 años, 618. De 17 a 19, que también son jovencísimas, 2.415. En total tenemos de partos adolescentes aquí en la maternidad, el año pasado 3.066. O sea, de los 22.000 casos, 3.066 casos son de niñas y adolescentes madres. Imagínense toda la problemática de esa población vulnerable, y que nosotros hoy queremos poner sobre el tapete porque consideramos que hay mucho por hacer a favor de esas niñas y adolescentes. Para información, quiero señalar en la siguiente, que la violación sexual es un delito. La siguiente, por favor. La siguiente. Es un delito que si se comete contra una menor de 7 años está considerada la pena de cadena perpetua. De 10 a 14 años tenemos 35 años de pena privativa, de menos de 10, cadena perpetua. Entre 10 y menos de 14, no menor de 30 ni mayor de 35. Si tienen entre 14 y 18, 25, no mayor de 30 años. Y bueno, si hay una muerte de por medio, la pena también se agrava. Esto es para nuestro conocimiento, o sea, para que quede bien claro que cuando nosotros vemos una niña o un adolescente que puede ser que el embarazo sea consecuencia de una violencia sexual, es un delito. Es un delito, y como funcionarios del Estado y como trabajadores del Estado estamos en la obligación de comunicarlo a la autoridad. La de atrás, por favor. Y quiero repetir que todas esas son las consecuencias que ustedes, los médicos, las obstetrices y todo el personal, va a darse mucha más cuenta de lo que puede estar sucediendo con esa persona, más que una abogada de repente. Pero yo acá les traigo los síntomas, las señales, la depresión, la ansiedad, síntomas somáticos, comportamientos suicidas, trastorno de pánico, comportamiento de alto riesgo, aborto inseguro, todo lo que ustedes pueden anotar cuando tengan enfrente a una niña o una adolescente embarazada. Ahora sí nos vamos. Como tenemos es muy corto el tiempo, voy a ir terminando mi exposición porque vienen otras que ya están aquí, los jueces y las juezas que me acompañan para exponer. Fíjense, por ejemplo, este es un caso de Costa Rica, pero que de repente podemos pensar que tenemos algún caso similar que conocemos o que hemos pasado o de alguien que nos contó. Yo particularmente lo tengo en mi prima, que estando embarazada y avisando que los latidos del bebé, mejor dicho, ella decía cuando acudió al centro de salud, esto es en Costa Rica, que ya no sentía los latidos del bebé, le dijeron que se espere. De repente, por cantidad de pacientes,
de repente por negligencia, de repente por lo que fuera. Lo cierto es que ¿quién conoce mejor su cuerpo que la propia mujer que está embarazada? Y como les decía al inicio de la charla, muchas veces se considera que es la enferma, que la enferma es la que tiene que hacer caso solo a lo que dice el médico. Entonces el médico no hace caso a lo que dice la mujer. Y la mujer decía, yo no siento los latidos del bebé. Y dijeron que se espere, que se espere, que se espere, que se espere. Y cuando ella dijo, ya no siento que se mueve nada. Perdón, no los latidos, sino ella decía que no sentía lo que se moviera el bebé. Y cuando después de 6 oportunidades ella pide una vez más ser examinada, le hacen los exámenes y ya determinan que el bebé no tiene latidos. Era una bebita. Y por supuesto le hicieron la cesárea para simplemente extraer el bebé muerto, ¿no? La bebé muerta. Entonces, no sé si les parecerá, si tendrán algún caso similar, pero es típico de no escuchar lo que la mujer expresa como una demanda, como una necesidad, ¿no? Y es importantísimo escuchar porque nosotras no estamos en el cuerpo de la mujer que lleva el embarazo. La siguiente. Este es otro caso de Costa Rica y que en los medios de prensa sí se tituló así, joven habría muerto por violencia obstétrica. Ella fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde que fue obligada a llevar a cabo un embarazo que se sabía que no iba a prosperar porque el niño tenía malformaciones e iba a vivir muy poco. Y ese es otro tema que también hemos enfrentado aquí en Perú, e incluso en niñas menores de 14 años, obligadas a llevar embarazos de bebés anencefálicos, ¿no? A sabiendas que ese bebé no tiene ninguna posibilidad de vivir. Y acá no solamente ella lo llevó a cabo, no se especifica cuál fue la enfermedad, pero sí que tenía anomalías que iba a impedir que ese bebé viviera, como que en efecto sucedió que solo vivió 3 días, y no obstante que ella estaba con sangrado, le dieron de alta para que entierre al bebé, le dijeron ya entierra al bebé, le dieron de alta, y entonces ella retorna con el sangrado, porque no se tiene en cuenta cuál era la situación de ella al momento de darle de alta, regresa, le hacen un legrado, hacen una mala operación, porque había que atender su estado de baja hemoglobina, plaquetas, nada de eso se vio, y cuando le hacen el legrado le extraen el útero y entra en un estado de inconsciencia y finalmente muere la joven. O sea, imagínense todo lo que transitó esa joven allá en Costa Rica. Pero como digo, yo les he traído algunos casos de otros países para no herir mucha susceptibilidad, pero estoy segura que muchos estamos pensando en casos similares como acá sucedió con el caso de la joven Karen Yantoy. La siguiente, por favor, y ya voy terminando. Este es otro caso en la que ella va con todos los dolores del parto y le dicen que todavía no la van a atender y que se retire. Y ella con los dolores dice, pero ¿a dónde me voy a ir? Entonces regresa y le dicen, pero tú estás muy escandalosa, entonces te vamos a tener que amarrar. La echan, la amarran y como ella sigue dando de gritos por los dolores insoportables, le ponen gasas en la boca para que no grite. Y allá también le dicen lo mismo, acá estamos acostumbrados a tratar con ustedes, abrirse de piernas no les cuesta nada, pero después vienen con exigencias. Y la exigencia de esta mujer era simplemente que la atiendan por el tema de estar a puertas del alumbramiento. Bueno, podríamos continuar con muchos casos más, pero lo importante es poder reflexionar sobre la conducta y los actos que como personal de salud llevamos a cabo cuando tenemos al frente a una mujer en este estado, ya sea de embarazo, parto y posparto, y saber que lo que tenemos que procurar es atenderla garantizando sus derechos fundamentales a la dignidad
y evidentemente a su salud. Voy a dejar aquí el uso de la palabra para continuar con las otras charlas, agradeciendo por su atención y recordando que la violencia obstétrica es una manifestación de la violencia de género y que todos y todas estamos llamados a impedirla. Muchas gracias. ¿Por qué todas y todos los colegas y colegas estamos hoy día? Formamos parte de una comisión que preside la doctora Janet Tello, que acaban ustedes de escuchar, en el interés todos y todos de llegar a la población para decirles que todas y todos tienen un derecho fundamental y que no necesitan que sea declarado ni reconocimiento extra. Es de ustedes un derecho fundamental de acceso a la justicia. Significa que tienen la posibilidad de tocar la puerta y que se les abra para reclamar, vía por supuesto procedimental asegurada, reclamar un derecho que les ha sido conculcado, que ha sido vulnerado. ¿Por qué este propósito con la comisión? Porque sabemos que además hay personas en condición de vulnerabilidad. Quiere decir que por su origen étnico, por su condición económica, por discapacidad, por edad, por género, por ser parte de la comunidad LGTBI, que a propósito en este mes conmemoramos también una fecha especial para ellos, porque esa comunidad lo que requiere es el respeto, no solamente la tolerancia, sino el respeto de todas y todos. En la siguiente, por favor. Entonces, los objetivos se condensan, para explicarlo muy sencillamente, en hacer que cada ciudadana, cada ciudadano conozca que estos derechos para las personas en condición de vulnerabilidad deben tener prioridad en la atención. 2, que son parte de las políticas públicas, no solamente para el Poder Judicial, es de todas y todos en todas las instancias. Y 3, ¿con esto qué buscamos? Por supuesto, reducir las desigualdades sociales. Siguiente, por favor, para ceñirme al tiempo. Este pilar fundamental, Luigi Ferrajoli, que es un constitucionalista, miembro del Tribunal Constitucional de Italia, muy reconocido a nivel del orbe, dijo una frase que me parece muy gráfica. Es la posibilidad de aplicar una ley para el más débil contra la ley del más fuerte. El más fuerte siempre dicen tiene predominio, ¿no? La ley se ha hecho, pero sin embargo siempre hay un favoritismo o una aplicación diferenciada. No, la idea es que este derecho fundamental precisamente haga la diferencia a favor del más débil y en cualquier cultura. Siguiente, por favor. Estas son algunas cifras, no voy a tomar tiempo más para ceñirme a lo programado, pero en general el Poder Judicial respecto a denuncias de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ha tenido en el 2016 casi 200.000 denuncias. Siguiente, por favor. Y estas denuncias, además, vamos a especificarlas, esto es primer trimestre de 2017, que nos han llevado a ocupar un tristísimo récord como país, una vergüenza para nosotros a pesar de todos los esfuerzos que hacemos todas y todos. Ocupar el segundo lugar a nivel latinoamericano como el país con mayor número de denuncias de violencia sexual. ¿Qué significa esto? Que desgraciadamente, si ustedes lo ven en el mapa latinoamericano, segundo Perú, ¿no? Primero está Bolivia, y en el mapa nuestro, en nuestro bello mapa, tenemos ahí las zonas donde hay mayor incidencia: Lima, Junín, Cusco, La Libertad, San Martín, Ica. Esto es importante porque tenemos nosotros como comisión también la necesidad de abocarnos a un trabajo mucho más profundo en esas zonas, donde hay que cambiar el estereotipo. Pero acá está, en este pequeño gráfico, que el 75%, lo que coincide con lo que ha señalado la anterior expositora, el 75% de las víctimas son menores. Siguiente, por favor. CEDAW son las frases, el acrónimo en inglés que significa Convención Internacional contra la Discriminación, todas las formas, de discriminación contra la mujer. Ténganlo clarísimo, porque es un instrumento que nos favorece no solamente a las mujeres, sino a los varones, y acá están los que piensan que efectivamente hay un concepto de virilidad, hay un concepto de masculinidad que no tiene nada que ver con el estereotipo machista, de asimetría de poder, sino que todos somos iguales.
No hay una diferencia por sexo, no hay una diferencia que haga que la capacidad se merme por un sexo. La capacidad es igual, los seres humanos tenemos el mismo potencial. La idea es que tengamos instrumentos iguales también para desarrollarlos. Entonces, cualquier intento de menoscabar, anular, no reconocer el goce, ejercicio de esos derechos humanos fundamentales en cualquier esfera, eso está proscrito a nivel internacional, no solamente en Lima, Perú, sino a nivel mundial. Siguiente, por favor. ¿El concepto cuál es? ¿Qué cosa es violencia de género? Y esto es para mujer, varón, población lesbiana, gay, transexual, intersexual, queer. La idea es que la mayoría de lesiones de los derechos, situación de discriminación, abuso, se debe específicamente a quien considera que hay una condición de inferioridad, ¿ya? O sea, hay alguien que ha determinado que culturalmente, educativamente y como parte de la construcción de la cual todas y todos hemos asumido en nuestra educación, en nuestro ámbito escolar, en nuestro ámbito del hogar, en nuestro ámbito comunal, hemos asumido que hay una posición que es menor, que es inferior, cosa totalmente falta de fundamento. Siguiente, por favor. Mafaldita y Susanita, ¿recuerdan? Clásico, ¿no? La mujer que piensa y la mujer que suena y está hueco. Entonces alguien le dice, oye, porque hubo un congresista, ¿no? ¿Se acuerdan? Que leer da Alzheimer, ¿no? Ay, 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 Diosito santo. Creo que hay que poner requisitos, ¿no? Para que lleguen al Congreso. Ya. La idea es, tú, mientras más instrumentos tengas y tu cultura te permita seguir avanzando, tienes una obligación de compartir y dar. Lo maravilla de esta vida que tenemos ahora es que tenemos la construcción como profesionales en el lugar donde estemos, desde el lugar que ocupemos, de construir a favor, no solamente nuestro, sino a favor de todas y todos. Eso es inclusión, eso significa nuestra deuda común, cualquiera sea nuestra filosofía cristiana, atea, la que ustedes quieran, ¿ya? Musulmana, etcétera. Eso es construir sociedad. Siguiente, por favor. Entonces, hay varias formas de violencia, no las voy a poder tratar todas. Hostigamiento, feminicidio, acoso en espacios públicos. Vamos a hablar un poquito más sobre esta ley, la 30364. No se memoricen el número porque no importa, a veces cambian tan rápido que ya, ¿para qué nos memorizamos tantos números? Ley contra la violencia hacia la mujer y los IGF, para que sea más rapidito, ¿ya? Integrantes del grupo familiar. ¿Qué significa esto? Prevenir, sancionar, erradicar, 2 fases. Primera fase, díganle a cualquiera que sepan ustedes que sea víctima que puede ir a la policía o al juzgado. Fase en rojo, ¿ya? La que tiene los cuadritos verdes. Primera fase. Segunda fase, se dictan medidas de protección y pasas a fiscalía penal, delito. Se ha modificado el Código Penal, se ha modificado la legislación y ahora eso puede ser denunciado. Por supuesto, violencia física, psicológica, la sexual y la económica, porque es allí donde por lo económico a veces hay muchas personas que se dejan dominar o mantienen una situación de predominio y eso no debe ser. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Igualdad de Género que va hasta este año, siguiente, y dice que efectivamente este enfoque para poder describir, analizar cada situación de violencia, de esta identificación de roles, esta identificación de papeles, esta identificación de estereotipos, siguiente por favor, es lo importante, porque como lo dice este experto independiente de la ONU, el vórtice, ¿recuerdan ustedes los remolinos? ¿No? Al final, la parte baja de donde comienza el vórtice de la violencia y la discriminación en todas sus formas, a menudo comienza en la casa. Donde le decimos, no, los niños no lloran. No, mamacita, por favor, tú tienes que obedecer siempre, quédate callada. Por eso es que tenemos niñas víctimas de violencia sexual que son obligadas por sus madres a ir al penal a visitar al acosador o al violador. Imagínense. Siguiente, por favor. ¿Quiénes pueden interponer denuncia? Todas y todos. Las autoridades de salud, las autoridades de educación, el defensor del pueblo, o cualquier tercero, la propia persona, por supuesto la policía. Siguiente, por favor. ¿Y qué medidas se pueden dictar? Dice la ley y su reglamento que se puede ordenar el retiro del agresor, que se puede ordenar cualquier impedimento de acercamiento. Esos grilletes electrónicos, ¿se acuerdan? Que están ahora en han comenzado por la parte penal, es decir, sacar personas que están
purgando condena, si pueden reintegrarse más de acuerdo a sus condiciones actuales. Pero luego va a ser aplicado, como en otros países, también para los agresores. Prohibición de comunicación, porque siguen molestando, siguen acosándola, quieren regresar con ella y luego la matan, ¿no? Porque así pasa. No, tú eres mi propiedad privada, yo no quiero que regreses conmigo. ¿Con quién estás? ¿Con quién has salido? ¿Por qué sales? ¿Qué te pones? ¿No? Siguiente. Pero además se puede prohibir acudir al trabajo, acudir al estudio, prohibir disponer, enajenar, porque eso también, acuérdense, el yugo económico, prohibición a la persona agresora de trasladar a los niños, niñas o adolescentes que sean producto de la unión de estas personas y cualquier tratamiento terapéutico para el agresor. El reglamento además anuncia que estas medidas que son cautelares o de protección no impiden que alguien pueda recurrir al proceso regular de alimentos, al proceso regular de tenencia, a un proceso de divorcio, a un proceso de reconocimiento de unión de hecho, porque esa es su posibilidad. De eso hablamos cuando digo acceso a la justicia. Siguiente, por favor. La policía es responsable de ejecutarlas. La policía no tiene ni que chistar. La ley dice, usted va con la orden y me saca al agresor. Usted va y se verifica que él no ha cumplido, pues entonces lo denunciamos penalmente por violencia y resistencia a la autoridad. Si se dan cuenta además que ha vuelto a agredir a la persona, pues entonces puede variar la medida y ser mucho más gravosa para el agresor. Siguiente, por favor. ¿Qué es violencia sexual? Y ya con esto termino. Remarco, resalto, todo acto. A veces se piensa, ay, pero hay una criaturita, ¿no? Ya, no voy a ser tan gráfica. A veces se piensa que solo tiene que ser con penetración, ¿no es cierto? Ya, no. Hay muchísimas formas, ustedes lo saben, son seres adultos, de tentativa, de acto consumado, insinuación, acciones para comercializar, utilizar la sexualidad de una persona. Siguiente, por favor. ¿Cómo es posible que una criatura a los 10 años quede embarazada, ¿no? Y con una persona que se supone que la debía atender y cuidar? Pero esas son las vidas robadas, pues, esas son las vidas robadas. Y el CIS dice que tenemos anualmente 2.000 partos atendidos de niñas entre 11 y 14 años, lo cual me parece terrible. Madres menores de 15 años. Y ahí están los 1.538 recién nacidos de madres menores de 14. Y ahorita vamos a ver a los padres. Miren los padres, menos de 18, 30% casi. Pero la gran generalidad está entre 18 años y hasta los 30 o más. ¿Ustedes creen que esas niñas de 11, 12, 13 se enamoraron de un hombre que les doblaba la edad, que les triplicaba la edad? No, pues. Siguiente. La prueba en el derecho penal sexual es toda una temática, es cierto, porque se requiere saber el grado de ejecución, se requiere el objeto empleado, la zona ultrajada. Pero créanme, la primera posibilidad es la investigación preliminar. Por eso es que es básico que la denuncia sea inmediata, por eso es que es básico que la actuación del operador sea inmediata. Operador me refiero salud, educación, todo lo que sepamos del primer hecho. Y eso va a contribuir a que sea eficaz, porque se va a poder definir con la primera investigación preliminar. Y recordar nada más para terminar que creo que la gran diferencia que puede marcar de una sociedad no inclusiva como la que todavía estamos padeciendo y padecerán nuestros hijos, nuestras hijas si no cambiamos los estereotipos, es precisamente reconocer que tenemos que cambiar ese patrón sociocultural que dice que hay alguien que vale menos por su orientación sexual o identidad de género, hay alguien que por ser lesbiana tiene que soportar todo, hay alguien que por ser mujer debe soportar todo y hay alguien que por ser hombre tiene que ser preeminente. Yo creo que esos varones que han cambiado, a Dios gracias, el concepto de masculinidad y virilidad, por entender que no tiene nada que ver con el machismo, son los que están ayudando a pensar que el ideal de horizontalidad es nuestro, es nuestra, porque de esa manera es que vamos a parar violencia en todas sus formas y lograr un desarrollo para que al 2021 cantemos todas y todos, somos libres, pero considerando que realmente lo somos. Muchísimas gracias. Quiero contribuir a explicar lo que significan los derechos reproductivos de adolescentes. Siguiente. La salud sexual y reproductiva en adolescentes implica el máximo bienestar posible de ejercicio de nuestros derechos humanos. Y esta situación debe empezar desde la niñez, desde la formación, desde el entorno familiar. Sin embargo,
cuando entramos al campo de la sexualidad y de la reproducción, a veces estos derechos no son permitidos o son impedidos en su ejercicio. Los derechos reproductivos es un concepto del cual se habló por primera vez en la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, que fue en El Cairo, Egipto, en 1994. Y reapareció de manera muy remarcada en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, en 1995. Ahí hemos puesto los mapas como para que nos ubiquemos. Esto no significa que los derechos reproductivos, que son derechos humanos, sea un tema internacional que no tiene relación con nuestro país. Por el contrario, en esos eventos internacionales, el Perú, como Estado, como representación oficial y como representación también de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, ha participado activamente. Hubo aportes desde nuestro país, desde nuestra experiencia en cuanto al ejercicio de la salud sexual y reproductiva. En el plan de acción de Beijing, de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, se afirmó que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos, se reconoce el derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Es decir, en cuanto a la decisión de tener hijos o en cuanto a la decisión de tener o no relaciones sexuales, estamos ejerciendo nuestros derechos humanos. Es una decisión que debe ser además libre e informada. Cuando limitamos esta información y esta libertad a nuestras niñas, niños y adolescentes, estamos conduciéndolas y conduciéndolos a una, en el caso de los varones, a una situación irresponsable, si es que no prevén un posible embarazo de la niña, adolescente, mujer con la que tengan relaciones sexuales, incluyendo los casos de violencia. Y en el caso de las mujeres, las estamos exponiendo a que puedan ser víctimas de violencia sexual, a que no lleguen a prevenir situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Los derechos reproductivos en adolescentes implica que la sexualidad juega un papel importante en la vida de adolescentes mujeres, adolescentes hombres, y más allá de eso, en la normativa de derechos humanos que impone una obligación al Estado. El Estado está obligado a garantizar estos derechos y crear las condiciones para que estos derechos reproductivos sean además respetados. En nuestro país no ha habido necesariamente una situación similar. Hace unos años, en el 2006 concretamente, se dio una norma penal en la que se sancionó las relaciones sexuales de adolescentes. Era entre adolescentes o con una persona adolescente. Sin considerar si había, por ejemplo, una relación de enamorados, en cuanto a que de repente él tenía 18 años y ella tenía 15 o tenía 16 o 17 años. Incluso los primeros casos que se sancionaron fueron de relaciones de enamorados donde la mujer tenía 18 y él tenía 17. Y la sancionaban a ella. Los primeros casos que salieron en la prensa cuando esa norma entró en vigencia destacaron eso. Y gracias al análisis, gracias a la atención que hubo desde el propio Poder Judicial, porque esto era una norma aprobada por el Congreso de la República, firmada por el Presidente de la República, del Poder Ejecutivo, cuando los casos concretos entraron al Poder Judicial, ¿no? Las denuncias, que a veces incluso eran casos en que
había padres o madres que no estaban de acuerdo con la relación de enamorados de sus hijas o de sus hijos, y entonces cuando se enteraban que había habido relaciones sexuales, denunciaban a la enamorada o al enamorado, que era unos pocos años mayor, ¿no? Es decir, no había mediado violencia necesariamente en esos casos. Entonces, el Poder Judicial analizó este problema y aprobó un acuerdo plenario. ¿Qué significa un acuerdo plenario? Un pacto dentro del Poder Judicial que define que cada caso que se presente tiene que ser observado, tiene que ser medido en cuanto a la relación que haya entre las personas que hayan tenido relaciones sexuales. Por ejemplo, si el hombre que estuvo con la adolescente pues tiene 34 años, 24 años, 25 años, no, ahí no, pues ahí sí hay violencia, ¿no? Ahí hay un aprovechamiento de vulnerabilidad. Pero si es una relación entre adolescentes, por ejemplo, habría que analizar si hubo o no violencia, ¿no? Entonces, gracias a ese acuerdo plenario, esta norma que sigue vigente no necesariamente inculpa a personas inocentes, es decir, contribuye a que se actúe con más seguridad, con justicia. En cuanto al derecho a la libertad, cuando se habla de derechos reproductivos, se incluye también este derecho. ¿Y la libertad qué implica? La libertad implica la posibilidad de decidir, la posibilidad de elegir. Cuando ustedes han venido aquí, han decidido atender a la convocatoria del Instituto Nacional Materno Perinatal, a escuchar a la doctora Tello, a la doctora Álvarez, al Poder Judicial, al JUSDEM, han decidido estar acá presentes para conocer un poco más, para compartir lo que nos convoca como tema. Nadie los ha obligado, nadie les obligó a venir. Ha sido una decisión. Pero hay personas que no necesariamente tienen esa libertad de decisión. Y cuando nosotros tenemos esa libertad, implica tener opciones. Ustedes podrían haber estado en otro lugar, pero decidieron venir aquí. Ante las opciones, cuando yo puedo elegir la opción, ahí recién, en verdad, estoy eligiendo mi derecho, estoy ejerciendo mi derecho a la libertad. En el caso de la violencia sexual, no ha habido opciones, por lo tanto, no ha habido libertad, por lo tanto, se ha vulnerado el derecho a la libertad. Este derecho a la libertad es, además, también algo que corresponde a todos los seres humanos y la facultad de obrar según la voluntad, respetando los derechos humanos en general. En cuanto a la seguridad social, es el conjunto de normas y principios que regula la política social y económica de un país y a través de ellos determinadas instituciones buscan proteger a sus miembros cuando sufren un estado de necesidad producidos por determinadas contingencias sociales, asegurándoles condiciones de vida, salud y trabajo socialmente suficientes. En el caso de las adolescentes, en nuestro país, el Instituto Nacional Materno Perinatal, como otros centros de salud, están relacionados con el Seguro Integral de Salud, del SIS, y otros sistemas de salud que tenemos en el país. Sin embargo, hay porcentajes todavía en zonas rurales sobre todo, pero también en zonas urbanas, donde las mujeres, incluyendo adolescentes y adultas, todavía no tienen este acceso a la seguridad social. En cuanto a la autodeterminación reproductiva, se reconoce el derecho de todo individuo a decidir libre y responsablemente si desea tener o no hijos, el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre los nacimientos. Muchas veces vemos a mujeres que no cuidan su posibilidad reproductiva por temor al marido, por temor a la pareja, por temor al esposo, ¿no? A veces, por ciertas costumbres machistas, los esposos imponen a sus mujeres
que no tomen métodos anticonceptivos, porque supuestamente temen que va a haber infidelidad. Y esto es un desconocimiento de la libertad de las personas, que en este caso las mujeres, es un maltrato y es una práctica del machismo. Siguiente, por favor. En cuanto a la identidad, bueno, es necesario preservar la identidad de las personas desde la niñez. Abarca el derecho a un nombre, un apellido, una nacionalidad. Sin embargo, es importante también considerar el cuidado por parte de los padres y ser parte de una familia. Esto, si bien es cierto, lo concebimos respecto de niñas, niños y adolescentes, niñas recién nacidos, perdón. En el caso de adolescentes, no necesariamente es así. Muchas veces la madre adolescente, cuando ya da luz, es como que desconocida, ¿no? Se olvida, se tiende a olvidar las personas que están a su alrededor, que ella sigue siendo adolescente, que sigue teniendo los mismos derechos como adolescente. No es el recién nacido el único que tiene derechos. Ella también tiene derechos y tiene derecho en especial a la protección familiar, al apoyo, a la ayuda. Bueno, la Defensoría del Pueblo recomendó a RENIEC facilitar la expedición del Documento Nacional de Identidad de las Madres Adolescentes en estado de abandono, justamente para que puedan reclamar los derechos de sus recién nacidos, no esperar a que un adulto las represente para reclamar los derechos de filiación o de identidad o de alimentos. Sin embargo, vuelvo a remarcar que es importante que ellas ahí pueden tener la libertad de defender sus propios derechos, los cuales no deben ser olvidados. Y es importante también que destaquemos que si no respetamos los derechos de las adolescentes, sean madres embarazadas, como por ejemplo su derecho a la educación y que sigan educándose, que sigan avanzando en su desarrollo integral, necesitamos apoyarlas en ello para que tengamos siempre mujeres con autonomía cuando lleguen a la adultez y cuando conduzcan a sus familias con los hijos e hijas que acaban de tener. Muchas gracias. Todas las personas tenemos derechos ya dados, están ahí. Uno de esos derechos también importantísimo es lo que se refiere a la libertad, poder elegir. Y dentro de ello también el tener hijos. Y cuando ellos ya están aquí con nosotros, entonces tenemos que buscar ejercer, tenemos que buscar cómo darles esa protección, cuidarlos, pero que sea de manera efectiva. Se ha hecho referencia también a una situación de identidad. Nosotros los podemos tener a nuestros hijos, podemos tener a nuestros familiares en nuestros brazos, los podemos tener físicamente, pero a veces cuando omitimos realizar trámites a veces bastante sencillos, como es inscribirlos para que accedan a su acta de nacimiento o para que tengan su DNI, le estamos limitando a solo una existencia objetiva física, porque no van a tener una existencia legal. Y muchas veces esa situación, esa omisión que como padres o familiares no tenemos en cuenta, no va a permitir que las personas podamos ejercer o puedan ejercer derechos tan importantes como es el derecho a los alimentos. Derechos a los alimentos que sí, van a ser entendidos como ustedes lo pueden percibir. El derecho a poder comer, el derecho que tiene toda persona a poderse tomar un desayuno, un almuerzo, una cena, o aquello a la que pueda acceder. Ese derecho está ahí, está reconocido, está dado, pero para que se haga efectivo muchas veces, cuando decidimos en determinado momento reproducirnos y tener hijos, muchas veces, mamás, papás, olvidamos entregar aquello que va a ser básico para estos niños, niñas, adolescentes, e inclusive también para las propias madres. Las gestantes también durante la etapa de gestación tienen derecho a ser asistidas con alimentos. Escuchábamos hace un momento que existe una violencia económica. Muchas veces las mamás
se ven obligadas a estar en un hogar por una dependencia económica. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no sabemos que podemos pedir, podemos ejercer nuestros derechos para acceder a nuestros alimentos y para nuestros hijos. Entonces, muchas veces esa violencia económica, el continuar viviendo con alguien, se debe a este hecho, pero que no lo advertimos a veces por desconocimientos. Todos tenemos derechos a ser asistidos por alimentos en situaciones que se determinen como necesarias. En caso de los niños, niñas, adolescentes, ellos tienen una situación especial. ¿Cuál es? Se presume que ellos están en una situación de necesidad por el solo hecho de tener una edad determinada. Entonces, como madre o como padre, porque son los primeros llamados a ejercer estos derechos en representación de mis hijos, puedo pedir a aquel que está obligado. Lo puede hacer la abuela, también lo puede hacer la abuelita. Lo puede hacer una hermana o un hermano, también lo puede hacer la hermana. Lo puede hacer una madre adolescente, por supuesto que lo puede realizar la madre adolescente. Entonces, todas y todos tenemos la posibilidad de buscar que ese derecho que tenemos ahí reconocido, de alguna manera, por decir flotando, lo hagamos efectivo, lo materialicemos. Y una de las entidades, uno de los organismos a donde podemos acudir es lo que tenemos muchas veces ahí, a la mano, las DEMUNAS. Las DEMUNAS les pueden brindar a ustedes orientación, pueden realizar actas de conciliación que tienen pleno valor y que ustedes lo pueden hacer cumplir. Si esto no funciona y tienen una posibilidad de acudir a los centros de conciliación, donde también pueden realizar sus trámites para la obtención de los alimentos. Y si ello no resulta o quieren acudir al órgano judicial, lo pueden hacer. A los juzgados de paz no letrados también lo pueden realizar, donde no exista juzgado de paz letrado, porque todos los distritos lo tienen. Entonces, y la forma es muy sencilla, inclusive de manera directa, sin la asistencia de un abogado. Entonces, tienen todas las herramientas posibles para poder, ¿qué? Buscar la satisfacción del derecho de sus niños, niñas, adolescentes, de ustedes mismos, para ser asistida con lo que es su alimento propiamente dicho, lo que es vivienda, cuando están en etapa de educación, educación, vestimenta, recreación, salud. Si el padre tiene un sistema de salud, acceder también a ello, porque también lo podemos nosotros indicar que sea reconocido y sea inscrito. Entonces, tienen una gama de posibilidades ustedes de acudir a las autoridades de diferentes rubros que la ley le establece para que puedan ejercer ese derecho de solicitar los alimentos y poder cuidar a sus niños, niñas, adolescentes. Entonces, ahora, también es importante, como lo indiqué hace un momento, lo que se refiere al aspecto de la identidad. Sabemos que estamos aquí, sabemos que tienen el niño o la niña, o sabemos que tenemos al niño en casa. Muchas veces sabemos quién es, tienen un determinado nombre. Le pusieron también el apellido del padre, pero no ha sido firmado. Nosotros a ese acto le llamamos que no ha sido reconocido. Anteriormente ese trámite era bastante largo, bastante engorroso y obviamente costoso. Hoy en día se ha creado un procedimiento bastante sencillo donde las personas que tienen el documento base para ello, esto es el acta de nacimiento, por eso es recalco, es muy importante que nacido el niño, la niña, puedan realizar su inscripción, que le va a dar una identidad física y una identidad legal, y les va a permitir además ejercer diversos derechos, uno de ellos, al que acabo de mencionarle, lo que se refiere a alimentos, y el otro también le va a servir como punto de partida para buscar el reconocimiento del padre, la filiación extramatrimonial, donde nosotros podemos señalar o indicar el nombre del padre que está consignado en el acta de nacimiento, o a veces se dan situaciones en que declaramos el nombre de un familiar que no es el padre,
o declaramos el nombre de alguna persona que no existe, pero lo indicamos por temor o por miedo o por cualquier tipo de razón. Consignamos. En esos casos también es posible realizar el trámite de filiación extramatrimonial. Emplazamos a aquella persona, esto quiere decir, le notificamos a aquella persona que es el que nosotros indicamos que es el padre, y esta persona podrá decir si eso no es el padre. Y en el caso que indique que no es el padre, él tendrá que someterse a una prueba que tiene un valor científico y que nosotros como autoridades lo evaluamos. Y si la prueba indica que es positivo, entonces declaramos la paternidad de este niño. Y en el caso que el padre es notificado y no dice nada en 10 días, declaramos que el niño es hijo de esta persona. Entonces, agotada la identidad. Obviamente que para ello agotamos los actos debidamente notificados, que se notifique en el domicilio, que se notifique donde dice la RENIEC, que se notifique al centro laboral, en todos esos supuestos para efectos de garantizar. ¿Por qué? Porque su niño tiene derecho a su identidad, determinar quién es el padre, su identidad familiar, quiénes van a ser sus parientes por parte del papá, los abuelos paternos, los tíos paternos. Entonces le va a generar una serie de derechos. Entonces, por eso les digo, los trámites hoy en día, la forma de acceder hoy en día es bastante sencillo y ustedes tienen en sus manos la posibilidad de ejercer por ustedes el derecho respecto a sus hijos. Y en el caso de las embarazadas, ejercer desde ya, desde el mismo momento de que uno se entera o sabe, o del momento de la concepción, puede pedir alimentos para el niño a través de uno. Y cuando incluso no lo ha podido realizar, la mamá luego puede pedir que aquello que le ha significado el costo de su embarazo también le sea reembolsado, o sea, le sea devuelto. Entonces hay derechos específicos que ustedes tienen la posibilidad de conocer, que están a la mano de ustedes. Hoy en día, todas las personas que estamos involucrados en estos temas, estamos tratando de llegar para que ustedes ejerzan su derecho y con ello van a realizar toda la efectividad de los derechos que ustedes acaban de escuchar, hacerlos efectivos. Entonces, no olvidemos que tenemos ahí un derecho de alimentos fundamental y el no ejercer esa acción como madres, como padres o como familiares en relación o en protección a nuestros hijos, nosotros les estamos limitando, nosotros les estamos afectando, nosotros les estamos quitando ese derecho. Entonces, se les está transmitiendo aspectos prácticos, cotidianos, para que ustedes los puedan captar y puedan realmente ejercer esos derechos tan importantes y tan fundamentales y que les va a ustedes permitir salir de muchas afectaciones de sus derechos como lo han visto. Entonces, señores, nosotros estamos siempre llanos para darles toda la información posible y sobre todo recalcar que por ustedes mismos, sin necesidad de mayor gasto, pueden acceder a estos derechos en los organismos que tienen más cercanos. Uno de ellos es la de MUNA, que les puede guiar. Y como último punto deberían o podrían acceder al sistema de justicia, que es el Poder Judicial. Y si en caso llegaran, gustosos siempre, todas las autoridades, estamos buscando que realmente sea efectivo este derecho que ustedes van a defender. Les agradezco por su atención, muchísimas. Según la encuesta del INEI, hay 1.575.402 personas en condición de discapacidad, ¿no? Que significa un 5.2% de la población. Es una cifra bastante amplia y si tomamos en cuenta que esta discapacidad puede ser por motivos de nacimiento, accidental o por motivos de edad, ¿no? Esos podrían ser los supuestos, ¿no? Es decir, que no podemos considerarnos salvados de pertenecer a este grupo vulnerable. La siguiente, por favor.
La Convención de Derechos de las Personas en Discapacidad, de los Derechos de la Persona de Discapacidad, define como aquellos grupos de personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Es decir, no estamos hablando de una discapacidad de repente por una fractura, ¿no? Sino es algo a largo plazo o de larga data, que al interactuar con diversas barreras pueden ver menoscabado el ejercicio de sus derechos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco normativo de las personas con discapacidad? Tenemos a nivel internacional el primer instrumento internacional que vincula al Estado peruano a partir del 2008, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ella se reconocen todos los derechos de las personas que adolecen de alguna discapacidad mental, sensorial o física, que son los mismos que tenemos todos los ciudadanos, pero también se reconocen las obligaciones o se imponen las obligaciones a los estados para que coadyuven a que esas personas que se encuentran en esas condiciones vulnerables puedan ejercer y gozar sus derechos como cualquier ciudadano. Cuando hablo de que el Estado está obligado, dentro de ello estamos considerando a todos los poderes públicos, llámese Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Todos estamos obligados a coadyuvar o a poner los mejores oficios para que estas diferencias no sean causa de una marginación, sino que hay que poner factores o elementos positivos para que estos ciudadanos puedan ejercer sus derechos con la mayor normalidad posible. También están reconocidos dentro de la Constitución Política y la Ley de las Personas con Discapacidad. La siguiente, por favor. La Ley 29.973, que, bueno, respecto de esta ley está acorde al marco normativo de la Convención, ya deja su modelo paternalista para reconocer los derechos de los principios de la independencia y autonomía que tienen las personas con discapacidad, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son estos principios que se reconocen tanto en la Convención como en la Ley de las Personas con Discapacidad? El respeto a su dignidad inherente, es decir, que no porque sean personas con discapacidad adolecen de dignidad, sino todo lo contrario, deben ser respetadas. Tal es así que estos instrumentos internacionales y la normativa nacional obligan a que la regla general sea considerar que las personas tienen capacidad y de manera excepcional se tiene que acreditar dentro de un debido proceso que no pueden gozar de su capacidad jurídica. O en algunos casos los jueces deben afinar, atendiendo al caso concreto, qué restricciones se le deben impedir. Entonces se pasa, adecuándose a la Convención, se pasa de este modelo paternalista que sustituía la voluntad del ciudadano con discapacidad a un modelo de más respeto de su dignidad, de más respeto de su autonomía. También reconoce como principio la igualdad entre el hombre y la mujer, la accesibilidad que debe tenerse, como ya lo habían señalado, accesibilidad para acudir a la justicia, accesibilidad para acudir a los nosocomios, a los centros de salud, a los lugares públicos, ¿no? Y es un poco lamentable si uno observa, probablemente, por ejemplo, en cuanto a la recreación, no se advierte con facilidad que hayan parques en donde se hayan adecuado juegos, se hayan instalado columpios para personas que adolezcan de alguna discapacidad. Por lo general, los niños síndrome de Down son gorditos, son adultos con el peso de un adulto, pero que quieren jugar como niños y no pueden subir a un columpio, ¿no? Entonces, esas barreras se tienen que romper. La igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad difícilmente pueden ser consideradas dentro del grupo elegible para laborar, por ejemplo. La siguiente. ¿Cuáles son las áreas de intervención desde el Estado? El desarrollo social, el trabajo, la salud y la educación. Son principalmente las áreas
en donde el Estado debe realizar actividades positivas para tratar de que estas personas que adolecen de alguna discapacidad puedan ejercer de la mejor manera el goce de sus derechos. La siguiente. La inclusión de las personas con discapacidad se advierte principalmente dentro de la familia y la sociedad, pero lamentablemente por las noticias se pueden advertir que generalmente las personas que adolecen de alguna limitación física o mental son abandonadas, ¿no? Eso es muy lamentable. Los derechos en el ordenamiento jurídico. Como se había dicho, ¿no?, uno de los ámbitos de acción es el derecho a la salud. Bueno, se ha establecido, y ustedes deben tener mayor conocimiento, ¿no?, que la entrega de los certificados de discapacidad es gratuita. Sí. Se han simplificado los trámites para acceder al certificado de discapacidad severa. Se ha ampliado los centros o establecimientos en donde se pueden expedir estos certificados. Para ello solo se necesita que exista un médico certificador. La siguiente. ¿Por qué es útil? ¿Por qué es útil tramitar el certificado de discapacidad? Porque dentro de las políticas que se han implementado el Estado peruano, se ha establecido una pensión a favor de las personas que tengan discapacidad severa, ¿no? Una discapacidad severa debidamente acreditada con el respectivo certificado, ¿no? Si bien es cierto, la suma no es mucha, ¿no?, son 150 soles de manera bimensual. El programa se ha establecido para entregarse por un periodo de 15 años, previo estudio de su continuidad. El derecho a la educación, el Ministerio de Educación ha implementado el reglamento de inclusión, ¿no? Las escuelas públicas tienen el deber de atender a estos niños para que puedan interactuar dentro de la sociedad. El derecho al trabajo. Bueno, dentro del derecho al trabajo hay muchas normas que vienen reconocidas por la OIT, pero interesa remarcar el decreto legislativo 949, porque ahí se modifica la ley del impuesto a la renta y da beneficios tributarios a las empresas que contraten empleados que tienen alguna discapacidad. La siguiente. La discriminación. ¿Cómo debe ser entendida la discriminación? Significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad antecedente o consecuente, que tenga como propósito impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad. Bueno, en esta sentencia el Tribunal Constitucional expresamente reconoce que son las condiciones y características del entorno social y no las deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales y mentales las que han determinado la exclusión de las personas con discapacidad. Es lamentable que se advierta ello, ¿no? Dice que si bien es cierto, estas personas con discapacidad tienen ciertas limitaciones, no es su condición física o mental lo que las excluye, sino lamentablemente son los estereotipos, los clichés o las prácticas discriminatorias que existen en la sociedad. Este tipo de barreras puede ser barreras o restricciones sociales, ¿no? Por ejemplo, se les excluye de entrar a un restaurante o de participar en algún club. Estas barreras o restricciones también pueden ser físicas o urbanas, lo que le comentaba, no hay parques para personas con discapacidad, o arquitectónicas, ¿no? A veces quieren entrar a un establecimiento y no hay rampas o no hay una infraestructura adecuada y segura para que puedan transitar. También pueden ser del tipo económico, ¿no? Lo que les decía, probablemente las personas que adolecen de alguna discapacidad no son el grupo elegible o el grupo favorito para que los empresarios contraten a sus empleados.
También hay barreras o restricciones de tipo cultural. Bueno, a nivel de la jurisprudencia se han desarrollado algunos casos saltantes, ¿no? Este caso que voy a citar es el caso de Vilma Palma Calle. Es una persona de 36 años que fue víctima de discriminación. Ella era estudiante, estaba haciendo sus prácticas y porque adolecía de una dificultad motora y en el lenguaje fue discriminada por sus profesores que no le dejaban realizar las prácticas, alegando que se podía tropezar, que se podía caer y no querían que practiquen. Estos 4 profesores presentaron una carta al establecimiento diciendo que por favor, que no era seguro, que no iban a dictar clases y esta señorita estaba de asistente. Entonces, bueno, y cuando la dejaron practicar con ayuda de otra persona, los profesores sencillamente la ignoraban o no se dirigían a ellas, o si se dirigían lo hacían de manera peyorativa, hostigando a esta persona, a la señorita Vilma Palma. Esta señorita presentó su queja en la Defensoría y se atrevió a hacer la denuncia penal correspondiente, de tal forma que se sancionaron a los responsables, a los profesores, se les inhabilitó 1 año por estas prácticas, se le estableció una reparación civil a favor de la víctima y bueno, ellos estuvieron 3 años con pena suspendida, ¿no? Es la primera sentencia condenatoria por estas prácticas de discriminación. El caso del doctor Edwin Béjar. Bueno, este caso de repente lo recuerdan más, era aquella persona invidente que el Consejo Nacional de la Magistratura no dejaba postular al cargo del juez. También presentó su acción de amparo y se le dio la razón y pudo participar. Es más, este magistrado ha dictado una sentencia muy emblemática respecto a precisamente a la discusión que les había señalado respecto a que la capacidad jurídica debe ser la regla general y la restricción tiene que ser debidamente probada en unos supuestos y para realizar cierto tipo de actos jurídicos, ¿no? Y este magistrado, el doctor Béjar, juez del Tercer Juzgado de Familia de Cusco, aplicó la convención e inaplicó el artículo 476. Bueno, respecto de estos casos, lo lamentable es que hayan muy pocas personas que se atrevan a denunciar una discriminación por distintos factores. Y lo que quería señalar es que se deben realizar prácticas positivas, la discriminación positiva. ¿Qué es eso? Poner o realizar aquellas actividades para que las personas que adolecen de una discapacidad puedan tener o gozar de la mejor manera sus derechos, ¿no? De repente, si es una persona que se traslada en silla de ruedas, una rampa le es viable para poder acercarse a pagar sus servicios, a ir al hospital, etcétera. Bueno, una de esas prácticas positivas es el pase libre, ¿no? Se ha implementado una ley por la cual las personas que adolezcan de discapacidad severa tienen garantizado de manera gratuita el transporte público, el metropolitano, corredor vial, el tren y las combis. Claro, lo lamentable sería que por cultura, a ver qué combi va a parar a recoger una persona que esté en silla de ruedas, ¿no? La pensión no contributiva es aquella pensión que percibían de 150 soles, que ya les había comentado. Se establecen una cierta de requisitos, ¿no? Que sean personas de extrema pobreza y que tengan una discapacidad severa. Hay programas del Ministerio de Trabajo que buscan incluir a las personas con discapacidad. Bueno, yo soy la discapacidad en primera persona. ¿Qué significa esto? Que como había señalado el Tribunal Constitucional, las limitaciones a los ejercicios de las personas con discapacidad no vienen por parte de la misma persona que adolece esa condición, sino por parte de la sociedad misma que margina, que discrimina, prejuzgando o basándose en estereotipos.